Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Me indica con un amén cuando ya se encuentre ahí. Amén. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Y vamos a pasar a la lectura de la palabra del Señor. Nuestro texto de hoy dice de la siguiente manera. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahora vamos a leerlo todos juntos. Amén. Dice la palabra del Señor, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor y Dios, te damos las gracias, Padre, en esta mañana por permitirnos estar aquí, Señor. Ahora, Señor, para alabarte, bendecir tu nombre, exaltarte y ahora escuchar tu palabra, Padre. Te pido que ministres nuestros corazones, los dirijas, les muestres, Señor, tu consejo sabio, perdurable, Señor. Tu decreto sabio, Señor, a cada corazón, a cada vida, Señor, y que sellemos en nuestros corazones a través del poder de tu Espíritu estas palabras, Señor, de tu palabra, mi Dios, para que nos dirijan en nuestra vida y nos lleven a la verdadera bienaventuranza. Padre, gracias te damos, en nombre de Cristo. Amén. Tenemos en el día de hoy delante de nosotros lo que se llama el Sermón del Monte, que comienza con las bienaventuranzas, ¿verdad? El muy famoso Sermón del Monte. Esta va a ser una introducción, vamos a comenzar una serie de lo que es el Sermón del Monte. Es muy famoso el Sermón del Monte, ¿verdad? Mucha gente sabe de él. Pero antes de entrar, yo creo que cuando escuchamos del Sermón del Monte y que aquí abarca del capítulo 5, todo el capítulo 5 es el Sermón del Monte, hermanos. Ahí ustedes ven que subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les empezó a enseñar, diciendo, todo lo que dice el 5, el Señor Jesús lo dice. Todo lo que dice el 6, el Señor Jesús lo dice. Todo lo que dice el 7, el Señor Jesús le dice. Y al final del capítulo 7 dice, al final del 7 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hasta ahí se acaba el Sermón del Monte. Entonces nos abarca el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Este famoso sermón que es llamado el Sermón del Monte. Pero antes de entrar, yo creo que cuando escuchamos acerca del Sermón del Monte, decimos, no, qué bueno, a ver, ¿y qué significa el pobre de espíritu? ¿Y qué significa ser manso? ¿Y qué significa que heredarán la tierra? ¿Y qué significa poner la otra mejilla? ¿Y qué significa todas esas variantes y estatutos que trae el Sermón del Monte? Todas las indicaciones, ¿no? Rápido nos llegan a la mente. Pero antes de entrar, creo que es bueno una introducción. Ver de qué se trata el Sermón del Monte, ver hacia dónde se dirige, cuánto abarca, porque ha habido muchos abusos en cuanto al Sermón del Monte. En la política, por ejemplo, yo escuché una vez a Barack Obama citando el Sermón del Monte en otro contexto bien diferente. A López Obrador una vez lo escuché citar el Sermón del Monte, una frase, bienaventurados los pobres creo que fue, fuera del contexto del Sermón del Monte, como está aquí. Entonces ha habido muchos abusos en cuanto al Sermón del Monte. Otros, por ejemplo, en el siglo XIII, en la época de los franciscanos. Los franciscanos leyeron bienaventurados los pobres en espíritu y dijeron, ¿sabes qué? Aquí nada de posesiones, vamos a vender todo. ¿Sí? Que los pobres son los bienaventurados. Y así lo interpretaron ellos. Entonces ha habido muchos abusos. ¿Cuál es la forma segura de comenzar a estudiar un texto? ¿Cuál es la forma segura de comenzar a estudiar la Biblia? ¿Cómo nace la herejía, hermanos? La herejía nace cuando sacas un texto dentro de su contexto y lo aíslas de su contenido que tiene alrededor de su gran contenido general e inmediato. Y como dicen, no, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver desde lo general a ir a lo particular. Es decir, es diferente contemplar un bosque a contemplar cada árbol. Si tú miras el panorama, ¿verdad? Y ves, ok, el bosque abarca todo esto. Ahora sí, ya entiendo su contorno, ya entiendo su entorno, su contorno, sus límites, sus limitaciones. Ya vamos a entrar al bosque, vamos a ver cada árbol y vamos a analizarlo y ya sabemos el camino, ¿verdad? Eso vamos a hacer en el Sermón del Monte el día de hoy. Para entender bien un texto, usted tiene que ver lo anterior y posterior. Por ejemplo, un texto del cual se abusa hoy en día, 2 Corintios 3. La letra mata y el espíritu vivifica. ¿Verdad? Y que decimos, no, la palabra de Dios dice esto y lo otro. Y hay gente que dice, no te fijes en lo que dice la Biblia. La letra mata.
el Espíritu vivifica, ¿verdad? O estás leyendo un libro cristiano que es una enseñanza, ¿verdad? Un medio de gracia escrito. Y la gente dice, ¿para qué tanto libro? La letra mata, el Espíritu vivifica, ¿verdad? Pero ¿es eso a lo que se refería Pablo? ¿Es eso? Pablo lo estaba diciendo que no leyéramos. ¿Sí? ¿Por qué le dice entonces a Timoteo, ocúpate de la lectura? ¿Por qué le dijo a Timoteo, Timoteo, te encargo el capote de libros que dejé en la casa en Troas, tráemela? ¿Verdad? Traería contradicción con otros textos. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de entender? Fíjese en lo que dice antes, fíjese en lo que dice después, fíjese a quién iba dirigida esa carta y de qué está hablando Pablo. Y así las palabras no son torcidas. La herejía nace cuando sacas el texto fuera de contexto, ¿verdad? Y le das otro significado, perviertes la verdad. Y quizás muchas veces, y creo que la gran mayoría de veces, sinceramente. Pero las herejías han nacido de gente sincera. El hereje no es el que dijo, en el día de hoy me propongo engañar a toda la gente. No, era gente que muchas veces era sincera, ¿verdad? Pero traían una idea preconcebida, la traen al texto y le brindan su interpretación fuera del contexto. Así no hicieron los testigos sin Jehová, por ejemplo, ¿verdad? Al grado que ya les llegó a sacar su propia Biblia con más de 200 textos cambiados. ¿Sí? Así nace la herejía. Entonces, aquí en el Sermón del Monte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir de lo general e ir después a lo particular. ¿Sí? No nos apresuremos. Cuando un atleta va a saltar una valla, ¿verdad? Cuando va a saltar ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llama, el que saltan así, ¿no? No agarra y lo salta estando a un lado. ¿Lo salto de qué? Garrocha. Bueno, salto garrocha, dice el hermano, no sé. Pero el atleta va y corre, ¿verdad? Se va para atrás. Contempla, se concentra, agarra viada y vámonos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer con el Sermón del Monte. Vamos a ver lo general, vamos a ver su contexto y ya después empezamos a analizar lo particular. ¿Cuándo fue escrito el Sermón del Monte? ¿Ok? Su contexto histórico es lo primero que vamos a ver. Su contexto histórico. Versículo 1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Dice que hay una multitud. Ustedes imagínense, el Señor está enseñando, ¿verdad? O el Señor está caminando, se sube al monte, ve la multitud de gente. Ahora, donde hay multitud hay muchas variantes, ¿no? Hay diferentes pensamientos, ideologías. Bueno, ¿cuál era el contexto histórico de la gente de ese tiempo? Es lo que vamos a ver hoy. Y primero vamos a ver su contexto bíblico. ¿Cuál era el contexto de la gente en aquel entonces? De repente está viendo este hombre, este maestro, este rabí, que ha hecho milagros tremendos hace poquito. Lo van siguiendo, la gente se acumula, se agolpa. Allá van sus discípulos también, que no nada más eran los 12, los apóstoles, sino otros discípulos. La gente lo va siguiendo para escuchar, a ver qué dice. Ve la multitud, se sube al monte y empieza a hablar. ¿Cuál era el contexto bíblico de todo esto, hermanos? Hacía más de 400 años que no había un profeta. Cuando usted lee el libro de Malaquías y luego tiene la hoja en blanco, que es la hoja para mí más terrorífica de la Biblia, la que está en blanco, porque 400 años representa que Dios no habló, y de repente va a hablar, envía al profeta Juan el Bautista diciendo, ya viene el Mesías, ya viene, llega el Mesías. Pero detrás de eso, de lo que iba a hablar el Señor, había 400 años que no se había levantado un profeta para hablar palabra de Dios. No había profetas. 400 años de silencio de parte de Dios. ¿Sí? Un poco más de 400 años. ¿Qué quería probar Mateo con este sermón? ¿Qué es lo que nos quería decir? Vamos a ver a vuelo de pájaro, Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 comienza con la genealogía. Mateo capítulo 1 comienza con la genealogía de Jesucristo. Yo sé, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba niño, la primera vez que leí la Biblia, empecé con la genealogía de Mateo y me perdí. Yo dije, ¿y esto para qué, verdad? Hijo de quién, no sé qué, y luego me brinqué y ya empecé a leer después el nacimiento de Jesucristo, los magos, todo eso. Pero al principio me quedé, ¿y esto para qué? Bueno, ¿qué quiere probar Mateo con esta genealogía? Empieza diciendo el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lo categoriza en 14 genealogías, lo cual facilitaba el aprendizaje. Y al final de la genealogía, usted se fija lo que dice. El 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. ¿Por qué menciona a David y menciona a Abraham? Versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La razón por la que Mateo
menciona a David y a Abraham, es porque a Abraham se le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Un descendiente tuyo. Ok, Mateo está diciendo: hermanos, ya llegó. Aquel prometido a Abraham, aquí está. Y desciende de él, miren. Desciende de tal. ¿Por qué ama a David? Porque David era el rey. Y Dios le dijo: de tu linaje se levantará uno que su reino será eterno, tendrá dominio y no tendrá fin su reino. ¿Qué está diciendo Mateo? Ya llegó. El rey prometido a David ya llegó. Y esta es la genealogía. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Empieza diciendo entonces y probando con la genealogía que Jesucristo es el rey esperado. 400 años de silencio, ok, señores y señores, el rey ha llegado. Y luego comienza en el versículo 18, después empieza a narrar el nacimiento del Señor, cómo fue. Y el capítulo 2, la visita de los magos y la matanza de los niños. Hermanos, ¿dónde más mataron niños? En la época de Faraón. Faraón en la época de Moisés quiso matar a los niños de Egipto, o mató a los niños de Egipto, y Moisés escapó. Gracias. Aquí vemos que Herodes, al igual que Faraón, quiere matar niños para matar al Mesías, pero escapa. Lo que nos está probando Mateo es el rey ya llegó y es superior a Moisés. Lo mismo que le pasó a Moisés, le quiso pasar a Jesús. Así como Satanás a través de Faraón quiso parar la simiente santa, así Satanás por medio de Herodes quiso matar a Jesús. Pero Dios le salvó. Dios, su Padre, lo rescató. Y luego llega el capítulo 3 con la predicación de Juan el Bautista. En aquellos tiempos, cuando iba a entrar un rey a una ciudad, antes entraba el heraldo diciendo: el rey ya viene, preparen todo, limpien las calles y que se vea bonito que el rey ya viene. Juan el Bautista viene y dice: preparen todos, el rey ya viene, arrepiéntanse de corazón y bautícense para el perdón de pecados. Prepárense, el rey ya viene. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo Mateo? El rey ya llegó. El rey ya llegó. ¿Sí? Viene el bautismo del Señor Jesucristo. Y el capítulo 4 viene la tentación del Señor Jesucristo. Todos los textos que cita Mateo capítulo 4 son de Deuteronomio, donde el pueblo de Israel murmuró contra Dios y no pudieron guardar la palabra de Dios y pecaron. Jesucristo está en el desierto, pero no 40 años, sino 40 días. Y él vence con todas las citas de Deuteronomio. Todas las citas con las que le responde a Satanás son de Deuteronomio. ¿Qué está diciendo Mateo? Lo que Israel no pudo hacer en el desierto, el Hijo de Dios vino y lo hizo. Y venció a Satanás. Él no pecó, él no murmuró, él venció. Y citó la Biblia para derrotar a Satanás. Y así, entramos al final del capítulo 4. Y dice el versículo 23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces sí, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Si notan, ese es el contexto bíblico. Mateo quería probar que Jesucristo era el rey esperado. Pero ahora Moisés también subió a un monte. Jesús subió al monte y ahora va a brindar las normas de su reino. Porque viene predicando, dice el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está diciendo: señores, estas son las normas de mi reino. Estas son los parámetros de mi reino. Y empieza a decir las bienaventuranzas. Los que pertenecen a mi reino son pobres en espíritu, son misericordiosos, son pacificadores, ¿sí? Son de limpio corazón. Es lo que empieza a decir Mateo. Eso es lo que quiere probar Mateo. El rey ya llegó y estas son sus normas. Ese es el contexto bíblico. Ahora el contexto político. ¿Qué esperaba la gente de aquel entonces políticamente? ¿Qué es lo que ellos esperaban? ¿Sí? La gente de aquel tiempo esperaba un Mesías que fuera así como un tipo Adolf Hitler, un tipo guerrero, que viniera y destruyera a los romanos. Ellos decían: pues si David fue un gran guerrero, Salomón tuvo un dominio tremendo, pues el Mesías cuando venga, mucho más. Y va a venir y va a destruir a los romanos. Y nos va a poner al pueblo de Israel así en lo alto y nos va a dar unas reformas políticas, económicas y sociales tremendas. Eso es lo que la gente de aquel tiempo esperaba. Entonces eso en la cuestión política es lo que la gente esperaba. La reacción
Imagínense, 400 años de silencio y me está diciendo que tengo que ser pobre en espíritu, que tengo que perdonar a los romanos, que tengo que cargar la carga 2 millas más. ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Y dónde está el aumento salarial? ¿Dónde está la reforma social? ¿Dónde están las reformas políticas? Los romanos, no los queremos aquí. Saquémoslo. Ese era el contexto político y social de aquella época. Era lo que la gente esperaba y quería. El contexto religioso está tremendo. Había 4 grupos religiosos en esa época: los fariseos, los saduceos, los celotes y los esenios. Eran los 4 grupos que había. Los fariseos eran el ala tradicional, ¿verdad? Los fariseos eran el ala tradicional. Tenían muchas tradiciones que ellos decían que exaltaban la ley. Por ejemplo, la ley decía, antes de entrar al tabernáculo te tienes que lavar. Ellos decían, no, pues nosotros vamos más para allá. Antes de que comas te tienes que lavar las manos. Y así vas a ser puro. Si no te las lavas, pecaste. Entonces trataban, a través de sus tradiciones, exaltar la ley. Y se volvieron, ya tenemos esa connotación hoy, ¿no? Ay, qué fariseo eres, que quieres ganarte la salvación con obras. Los fariseos así eran. ¿Okay? Para que la gente vea que estoy ayunando, no me voy a peinar hoy y ni me voy a echar agua en la cara. Para que me vean así y digan, qué piadoso eres. Voy a orar en voz alta en la calle para que vean qué piadoso soy. ¿Sí? Voy a echar esa ofrenda, pero ahorita que pase alguien, porque si no, no me van a ver. Era el tipo de cosas que creían los fariseos. Tenían la tradición que exaltaba la ley. Les gustaba ser vistosos con sus obras. Los saduceos, por otro lado, era otro grupo religioso, pero eran del ala liberal. No creían en los profetas, solo creían en los 5 libros de Moisés. No creían en la resurrección. No creían en espíritus. No creían en ángeles. Eran como los cesacionistas de aquella época. No creían en nada de eso. Ellos decían nada más los 5 libros de Moisés y hasta ahí. Sí. Era lo que tenía esta ala. Les gustaba mucho. De hecho, eran de buena posición social. Los fariseos eran más clase media. Los saduceos eran más clase alta. Para ellos estaba en esta época y de repente viene el Señor y empieza a decir, bienaventurados los pobres en espíritu, los sencillos, los que no se afanan ni tienen ansiedades, sino confían en su Padre. ¿De qué? ¿Qué? ¿Sencillez? ¿Sabes? Imagínense los fariseos. ¿Qué? Que ore en lo secreto al Padre sin que nadie me vea y que me encierre en mi aposento. Que me lave la cara cuando voy a ayunar para no mostrar a los hombres que estoy ayunando, sino a mi Padre. No, eso no me gusta, no va por ahí. No me van a ver. Y eso es lo que dice el Señor en el Sermón del Monte. Por otro lado estaban los esenios. Los esenios vivían aislados a las afueras de Jerusalén y de Judea, en un desierto. De hecho es donde reencontraron los rollos del Mar Muerto recientemente. Los esenios estaban ahí aislados. Se golpeaban, eran ascetas, vivían rígidamente, les gustaba maltratar el cuerpo porque entre más se maltrataban, más puros se sentían. Y viene Jesús y les dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón y lo de afuera. ¿Sí? Entonces, ¿se fijan? Esto fue lo que el Señor trae aquí en este Sermón del Monte. Fue contrario a todas las alas que estaban en ese entonces, a todas las corrientes. Los esenios les gustaba estar aparte, vivían aislados. El Señor les dice, vosotros sois la luz del mundo. Tienen que brillar en medio de los hombres. Y los esenios por allá afuera. Por otro lado estaban los celotes. Los celotes eran el ala guerrera. Los celotes decían, no, esos romanos. De hecho, Flavio Josefo narra que los celotes escondían dagas. Y cuando un soldado romano estaba ahí, estaba descuidado, llegaban los celotes y ¡zas! De los que más se cuidaban los romanos eran de los celotes. Porque se vestían como el pueblo, pero traían sus dagas. Era el ala guerrera. Y esos decían, no, a través de la guerra, tripas para afuera, sangre. ¡Vámonos! Así como David peleó, así el Mesías nos va a dar una victoria. Vamos a esperar al Mesías. Y viene el Señor Jesús y dice, ora por tus enemigos. Si tu enemigo te pide que cargues una milla, que era lo que perdían los romanos, un romano podía ir cargando algo y te miraba pasar siendo tu israelita y decía, a ver tú, ayúdame. Y estabas obligado por la ley romana a cargar una milla, una carga. Cualquiera que el romano te dijera. El Señor dice, P2. Y el celote que hubiera dicho, ¿qué? Del romano, yo cargar una carga del romano, 2 millas, de por sí una me humilla.
ahora me dices que vaya 2. Que si tengo 2 túnicas le regale una al que no tiene. Que sea sencillo y pobre de espíritu y humilde y manso. Así que orar por Pilato, orar por Herodes, por el César, que ame al César. ¿Se fijan? Todo esto era en contra de todas las alas que estaban en ese entonces. Los fariseos eran los tradicionalistas, los saduceos los liberales, los esenios los separatistas y los celotes los activistas. ¿En cuál grupo encajaba Jesús? ¿En cuál grupo encajaba Jesús? ¿En cuál encajaba nuestro Señor Jesucristo? Por tanto, nuestro Señor Jesucristo fue un Mesías que nadie esperaba. ¿Y sabía una cosa? Que nadie quería. Y hoy es lo mismo. La gente quiere usar a Dios para sus propios fines, sus propósitos, sus deseos. Jesucristo es el Mesías que nadie quiere. Pero nosotros no podemos hacerlo descender y acomodarlo a nuestros deseos egoístas. Más bien Él está diciendo, quienes pertenecen a mi reino van a ser así. Bienaventurados los pobres en espíritu, misericordiosos, limpios de corazón, mansos, humildes, ponen la otra mejilla, caminan otra milla. Porque son mis discípulos serán así. No deben ser así para ser mis discípulos, sino porque son mis discípulos serán así y estarán en mi reino. Eso es lo que está diciendo. Ahora, por otro lado, lo que está haciendo todo este sermón es que exalta a los que todos menospreciaban. Al publicano arrepentido, a la meretriz arrepentida. Y humilla a los que todos admiraban. Los escribas, la gente de respeto, estaban en el templo, están en las sinagogas, son la gente de respeto, las autoridades religiosas. Y viene este hombre, oye, ¿por qué no vienes acompañado de ningún fariseo y de ningún escriba? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están ellos? ¿Por qué no te acompañan si son las autoridades religiosas? ¿Por qué no están aquí contigo? Es lo que la gente podía pensar. Pero viene el Señor y con toda la autoridad de su Padre haciendo milagros, no podían esconder nada, no podían decir, Dios no está con él. Pero si Dios está con él y es evidente, como dijo Nicodemo, ¿por qué los demás no? Era un Mesías que nadie esperaba. Por otro lado, vemos el predicador de este sermón. Todos nosotros tenemos quizás nuestro predicador favorito, ¿verdad? Todos los que admiro ya están muertos, personalmente. Leonard Ravenhill, admiro mucho. Martin Lloyd-Jones, Tozer, John Bunyan. Yo creo que son mis 4 predicadores favoritos. Y usted que puede tener los suyos. Pero aquí tenemos al predicador de predicadores. Al mayor predicador predicando el mayor sermón. El sermón del monte. Vemos el predicador de este sermón. Y vemos la naturaleza de este predicador. Capítulo 4, versículo 3. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Este predicador era divino. Este predicador no era como los demás. Este predicador era el Hijo de Dios. Este predicador, como dice ahí en el 1:23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este predicador era Dios con nosotros. Este predicador es inerrante. Este predicador empezó a decir, cualquiera que contempla a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Es omnisciente, contempla los corazones. Contempla las mentes como forma desnuda. Este predicador es un juez omnisciente. Pues al final del Sermón del Monte, vean el capítulo 7, versículo 28. Capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este predicador se coloca como juez de todos. Y dice, muchos en aquel día, en el día del juicio, me van a decir esto. Imagínense el golpe chocante para la gente de ese entonces. Estás diciendo que todos nosotros y toda la humanidad existente que existió y que está por existir va a comparecer ante ti como juez. Este predicador se cataloga como juez. Y que muchos van a rogar, pero si yo profeticé en tu nombre, hice milagros, eché fuera demonios, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y dice, no todo el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál voluntad? La que está describiendo aquí. Las bienaventuranzas.
gente que no se quebrantó, gente que no era humilde de espíritu, gente que no era mansa, gente que no era humilde, gente que no tenía limpio corazón. Esas son las actitudes y la voluntad del Padre que está demandando el Señor. Este predicador, por tanto, se cataloga como un juez y también como rey. Este predicador es un predicador diferente. Este predicador es el Hijo de Dios. Este predicador es Dios con nosotros. Por otro lado, vemos en este predicador el carácter que tenía. Ve ahí en el capítulo 5. Capítulo 5. Nuestro versículo dice, ahí en el capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahora la palabra ahí enseñaba, les enseñaba diciendo. Cuando dice abriendo su boca les enseñaba. Ahora, no es redundancia. Uno podría pensar con ironía, ok Mateo, ¿y cómo va a enseñar con la boca cerrada? ¿Verdad? Pero Mateo dice abriendo su boca les enseñaba. ¿Por qué dice Mateo abriendo su boca les enseñaba? Pues es obvio que iba a abrir la boca si enseñaba. Pero ¿por qué Mateo registra eso? Y la razón es porque cuando dice abrió su boca y les enseñaba, la expresión es una expresión semítica de Israel. Que cuando quería expresar algo, cuando algo se iba a decir que era bien meditado, solemne, digno y una norma de vida, se decía del rabí, abrió su boca y dijo. Entonces lo que está diciendo es aquí, este rey abrió su boca, lo cual quiere decir que meditó bien lo que iba a decir y que lo que está por describirse son normas, son cosas dignas y solemnes. Eso es lo que se refiere a esa declaración, esa frase, abriendo su boca les enseñaba. Era una expresión semítica en Israel que se usaba para expresar que lo que sigue es algo bien meditado, solemne y dignificado. Se decía antes de un dicho importante. Ahora, cuando dice enseñaba, está en tiempo imperfecto en el griego, lo cual quiere decir que esto que nos dicen en las bienaventuranzas y en el Sermón del Monte era algo que el Señor continuamente dijo. No nada más aquí. Y de hecho, cuando usted lee Lucas, en otros textos diferentes, lo dice. Varias cosas que vienen aquí. Entonces aquí estamos ante una base de lo que es la enseñanza, de lo que fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es muy importante para nosotros. Y aquí vemos su carácter. Si esto fue lo que continuamente habló, ¿cuál era el carácter de este predicador? Que exaltaba a los humildes, que exaltaba a los quebrantados de espíritu, que exaltaba a los mansos, que animaba a poner la otra mejilla. Aquí vemos el carácter solemne, digno y también manso y humilde de este predicador. Vemos su realeza, su poder, su gran grandeza, pero también vemos una humildad tremenda. Eso es lo que vemos en este predicador. Por otro lado, se usa también de la manifestación de una persona que abre de veras su corazón. Se usa también en ese sentido, abrió su boca. Se usa también de la manifestación de una persona que abre su corazón y deja fluir su mente, sus sentimientos totalmente. También en ese sentido se usa. Alguien que va a abrir su boca y va a dar a conocer su corazón. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor. Dio a conocer su corazón y sus valores. Ahora quiero que noten el estilo de este predicador. Todos los predicadores tienen estilo, ¿no? Bueno, veamos el estilo de este predicador. Vean ahí el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y ¿qué hizo? Sentándose. El Señor vio a la multitud, sube al monte, pero no se quedó parado a hablar. Se sentó. Ese acto tiene mucha significancia. El hecho de que se hubiera sentado tiene mucha significancia. ¿Por qué? Los rabinos, cuando querían enseñar, se paraban. Y era algo informal. Podía dar su opinión. El rabino, podías caminar con él y te enseñaba. Vamos a caminar. E ibas caminando con el rabino y conversando. Y te enseñaba. Pero cuando un rabino iba a hablar palabra de Dios, algo oficial y una norma de Dios, se sentaba. Eso era lo que hacían los rabinos. Así que Jesús ve a la multitud y no se queda parado. Se sienta. En un monte. Se me pone la pichita. En un monte. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este predicador?
que ahora se sienta y que está diciendo que lo que nos va a decir son normas de Dios mismo. Esto es palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, versículo 2, noten lo que dice. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los escribas y fariseos, cuando iban a hablar de la ley de Moisés, se sentaban. No se quedaban parados, se sentaban, porque era palabra de Dios. Jesús viene, se sube al monte, ¿y qué hace? Se sienta. Pero para hablar su palabra. Así que, ¿qué estamos viendo en esto? Que este predicador, sus palabras, son legislativas, son reales. Este predicador era Dios. Y el hecho de que se subiera a un monte, ¿qué cree que le hubiera venido a la gente de ese entonces? ¿Dónde más el pueblo de Israel recibió ley? ¿Dónde recibieron toda su ley, su forma de vida? En el monte Sinaí. Viene este predicador, que también lo quiso matar un rey, que también fue anunciado, que Mateo nos está tratando de hacer ver que es mucho mayor, que venció a diferencia de Israel, él venció en el desierto, y viene, se sube a un monte, y también va a brindar su ley. Imagínense el choque para la gente de ese momento. Y todavía se sienta arriba de un monte. Inmediatamente la gente. Ahora Él nos está trayendo una nueva ley. Ahora Él nos está profundizando todavía la ley mucho más. Ahora nos está diciendo sus normas de su reino. Y sus normas no fueron externas, sino fueron internas, reformas del corazón. Eso fue lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. ¿Quién habló antes desde un monte? Dios. Dios habló en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Todas las leyes que Israel recibió vinieron desde un monte, y aquí el Señor Jesucristo se sube y empieza a decir sus leyes, las actitudes que los cristianos, los que pertenezcan a su reino, tienen que tener. Eso es lo que pasa a ser. Entonces este predicador es divino, este predicador tiene un carácter verificable, este predicador tiene un estilo autoritativo, este predicador es el Hijo de Dios, este predicador se llamaba Jesucristo. Amén. Y por último, los oyentes. ¿Quiénes eran los oyentes en ese momento? ¿Sí? ¿Quiénes eran los oyentes y a quién se aplica? Ahora, hay gente que ha dicho que el sermón del monte, si tú lo tienes que cumplir para ser salvo. ¿Sí? Sí, ellos te dicen, sabes que si no eres manso y humilde, si no tienes pobreza de espíritu, no vas a ser salvo. Y predican salvación por obras. No significa esto. No significa esto. Hay otro grupo que se llama los dispensacionalistas, que dicen, no, el sermón del monte no es para nosotros. Tiene una aplicación secundaria, pero no es para nosotros. Eso aplica cuando Cristo venga y gobierne sobre Israel 1000 años. Entonces el sermón del monte, la gente de ese entonces sí está obligada a cumplirlo, pero esto no es para nosotros. Eso también es equivocado y muy grave, se me hace, muy peligroso. No puede ser así, no tener 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si Cristo va a estar reinando 1000 años, donde va a haber paz, ¿por qué van a sufrir persecución? Entonces ya caen en una contradicción. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice será en el milenio. Es, ya ahorita lo van a poder experimentar. Es el reino de los cielos. Y por otro lado, las actitudes de las bienaventuranzas usted las puede encontrar en cualquier epístola de Pablo. Usted puede checar las epístolas paulinas y ahí van a estar estas actitudes. Eran defendidas por ellos. Entonces es cuestión de tener en cuenta las epístolas paulinas, las epístolas petrinas, las epístolas juaninas de Juan, los escritos lucanos de Lucas, y ahí van a encontrar todas estas actitudes, ¿verdad? Entonces no es una interpretación correcta, porque no se somete al contexto, no coincide, no concuerda. Entonces, ¿para quién es todo esto? Versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él, ¿quién? Sus discípulos. Ahora, ¿quiénes son los discípulos? ¿Cómo usa Mateo el término discípulo? Mateo, cualquiera que se limitaba a seguir al Señor Jesús y aprender de él, era un discípulo. No nos habla del nivel de entrega. Solamente alguien que iba interesado, lo seguía y escuchaba lo que enseñaba. Ese era un discípulo. Por ejemplo, ahí en Mateo 8, vamos para allá, Mateo 8.
Mateo 8, versículos 21 y 22. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? Era un discípulo, ya lo seguía. Ahora: Señor, pero espérame, voy a ir a enterrar a mi padre, déjame, voy para allá. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Que era un hombre que no se nos describe el nivel de entrega ni qué hizo después, pero era un hombre que estaba interesado. Entonces, en ese sentido, eran los discípulos. Y aquí, pues, los discípulos, aquellos que estaban interesados, se empezaron a acercar. Por eso el Señor menciona: esforzados por entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la destrucción. En este mismo sermón. Entonces, discípulo aquí es cualquiera que se limitaba a seguir y aprender del Señor Jesucristo. Y lo que está diciendo es: porque eres mi discípulo, debes vivir así. No está diciendo para que seas mi discípulo vive así, sino porque eres mi discípulo, o porque eres cristiano, debes vivir así. Por otro lado viene la multitud. Dice el versículo 1: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Vio la multitud, la mucha gente que se acercaba a escuchar las enseñanzas, destinadas primariamente a aquellos que estaban más interesados en aprender. Es decir, estaban los discípulos siguiendo, el Señor hizo milagros y empezaba a dar su enseñanza, y la multitud, ¿qué pasaba? Se agolpaba. Ok, vamos a escuchar. Y por eso el Señor les invitaba a todos. Entonces la aplicación era tanto para cualquier persona que estaba interesada en escuchar, como aquellos que seguían activamente al Señor Jesucristo para escuchar. La aplicación era para toda clase de persona interesada. De igual manera hoy. Aquí nosotros estamos interesados en qué tienes que decir a nuestras vidas, Señor. El Señor nos dice este sermón también a nosotros. El Señor nos dice que las bienaventuranzas también deben caracterizar nuestra vida porque decimos ser sus discípulos. Y por último, ¿por qué me decidí a tocar este tema del Sermón del Monte? ¿Sabe una cosa? Por algo tan doloroso, y es la superficialidad con que se ve hoy, ¿verdad? Hoy en día mucha gente piensa que puede ser arrogante y soberbia y ser cristiana. Piensa que puede tener un corazón sucio y no sincero y ser cristiana. Piensa que puede ser crueles y no misericordiosos y ser cristiana. Piensa que puede ser vengativa y ser cristiana. Piensa que puede ser peleonera y ser cristiana. El Sermón del Monte dice: no, son sus normas. Creo que hay una crisis muy seria de la falta de tomar la Biblia con seriedad. Hay una crisis tremenda en ese sentido. No se toma hoy en día la Biblia con seriedad, las enseñanzas de nuestro Señor. Y algo que nos va a dejar ver el Sermón del Monte tremendamente y así bien marcado, es que podemos vivir el Sermón del Monte porque Cristo murió para que lo podamos vivir. Por eso, Cristo murió para que tú puedas vivir el Sermón del Monte. Cristo no está diciendo: vive de esta manera y serás mi discípulo, sino porque ya me diste tu corazón, ya perdoné tus pecados, ya te he limpiado, ahora puedes vivir este sermón. Tu corazón ha sido cambiado. Por otro lado, otra cosa que nos deja ver el Sermón del Monte es que nos muestra nuestra absoluta necesidad de nacer de nuevo y de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Nadie puede tener estas actitudes sin haber nacido de nuevo, sin tener el poder del Espíritu Santo. Nadie va a poder poner la otra mejilla sin el Espíritu Santo. Nadie va a animarse a ir otra carga, a otra milla, sin el Espíritu Santo. Nadie va a poder ser verdaderamente misericordioso sin el Espíritu Santo. Y el Sermón del Monte nos dice: esto está muy difícil, es como una luz que entre más me acerco, más me encandila. ¿Qué voy a hacer? Si tú dices: yo puedo, no vas a poder. Pero si empiezas con lo primero: estoy en bancarrota espiritual, soy pobre de espíritu, hay esperanza. Hay esperanza. Entonces, por último, la gran necesidad de tomar el Sermón del Monte y de examinarlo y de abrazarlo es porque al hacerlo experimentaremos la bendición de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí en el versículo 3? Bienaventurados. Y el 4, bienaventurados. Y el 6, bienaventurados. Y el 7, bienaventurados. Y el 8, bienaventurados. Y el 9, bienaventurados. El 10, bienaventurados. El 11, bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados?
los que abrazan estas actitudes. ¿Quieres ser tú feliz? ¿Quieres tú experimentar la bendición y la bienaventuranza, la dicha? Que bienaventurado significa más propiamente, y más adelante lo vamos a ver, supremamente bendecido. Algunos lo traducen como feliz y dichoso, lo cual es consecuencia de ser bendecido. Pero supremamente bendecido. ¿Quieres ser tú verdaderamente, supremamente bendecido? Examina el Sermón del Monte. Examínalo y abrázalo como unas actitudes profundas en tu corazón, porque ahora Cristo lo ha hecho posible en tu vida por el perdón de tus pecados y por el nuevo nacimiento. Por eso es necesario contemplar el Sermón del Monte. Y va a haber grande bendición en él. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, Señor y Dios, te bendecimos y te alabamos, Señor. Te damos gracias porque eres tú, Señor, quien nos muestra tu gloriosa verdad. Nos damos cuenta, Señor, que tus normas, tu grandeza, Señor, es imposible que nosotros las alcancemos a través de nuestras propias fuerzas, Señor. No podemos. Mi Dios, y también meditamos en que tú eres, Señor, tan grande, tan poderoso, que escapas a cualquier paradigma, pensamiento humano de la forma de agradarte, Señor. Nos quedamos cortos, oh Dios. Gracias te damos por hablar a nuestras vidas, Señor. Por hacernos ver, Señor, que tú fuiste en contra de todo lo que la gente de aquel tiempo pensaba. Tú viniste, Señor, a exaltar a los quebrantados de corazón, a los humildes de espíritu, a los que no encontraban esperanza para el perdón, como aquella mujer que tú le preguntaste dónde estaban los que te condenaban y tú le dijiste, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Tú viniste a perdonar a personas como nosotros, como los que estamos aquí. Tú viniste por nosotros. Tú viniste por personas como nosotros, escasas, pobres de espíritu, que no tenemos ninguna suficiencia en nosotros mismos, ninguna virtud propia y humana de poderte agradar. Reconocemos, oh Señor Jesús, nuestra bancarrota. Lloramos. Te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad, por tu perdón y por manifestar la bendición de tu reino en nuestras vidas, Señor. Porque cuando nos humillamos delante de ti podemos sentir la presencia de tu majestad, la presencia de tu reino, el Espíritu Santo rodeándonos. Pues como dice tu palabra, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Yo te agradezco, Señor Jesús, por manifestar en nuestras vidas, Señor, cómo debemos vivir, qué actitudes debemos de tener. Y te agradezco porque ya podemos. Porque tú moriste en la cruz del Calvario y nos has dado un nuevo corazón. Porque, Padre, nos has resucitado juntamente con Cristo. Por tu gracia somos salvos. Gracias, mi Dios. Gracias. Ayúdanos, Señor, a morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz e ir en pos de ti y vivir como dignos representantes de tu reino, porque ahora es posible a través del poder del Espíritu. Nos humillamos delante de ti. Bendice a tu pueblo que se encuentra aquí, Señor. El mundo necesita, Señor, gente que viva el sermón del monte de verdad. El mundo lo necesita. Ayúdanos, Señor, a hacer esa luz en medio de las tinieblas de este mundo, Padre. Y cumplir nuestra misión y acabar nuestra carrera hasta el fin. Te damos las gracias, Padre. Y bendice, yo te ruego y te suplico, bendice a tu pueblo que se encuentra aquí hoy, con el gozo del Espíritu Santo, con el descanso que tú traes a nuestras almas. A ti la gloria, oh Señor, la honra, el honor y la alabanza por siempre y para siempre en el nombre de Jesús. Amén.